Muy buenas tardes, estimado auditorio, estimados youtubers. Bienvenidos a la clase de hoy. Sí, señores, vamos a abordar ese tema interesante que ustedes han solicitado en el correo electrónico y nos han puesto en nuestro blog. Por favor, Genaro, háblanos del laboratorio. Claro, con todo gusto. ¿Qué es laboratorio? Pues yo la definiría como el medio de comunicación más impactante de un ser humano para una comunidad, para un grupo, para un pueblo, para un segmento de alto impacto, por supuesto. Desde que en lejanos tiempos Demóstenes descubrió que haciendo una entonación, una impostación, una vocalización, una forma especial de hablar que no fuera la normalita, la apenas, generaría un impacto especial en las mentes que lo escuchaban. Demóstenes. Entonces diríamos que él inventó, generó, creó la oratoria. Pero en realidad es una forma de hablar muy especial que tienen algunas personas que vamos a llamar líderes. ¿Por qué líderes? Porque el líder, si no tiene esa forma de hablar, esa forma de conducir con su palabra y con su postura, pues entonces pocos le creen, o lo que dice queda en el apenas, queda en el limbo, o se vuelve intrascendente, y ese no es el objetivo. Bueno, la oratoria la vamos a dividir como en unos 4 o 5 videos, porque es un poquito larga para hacer profundidad en algunos temas que vale la pena para los interesados. ¿Quiénes? Muchos. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido que ser oradores, porque la oratoria ya tiene varios niveles. La oratoria no es solamente la elocuencia, la grandilocuencia, la exposición abigarrada. No, la oratoria también puede ser un discurso plano, suavecito, una conversación, una información, una inducción, una clase, un maestro, un profesor que utilice la oratoria está dando una muy buena clase. Y no me refiero a la cátedra magistral, no, al profesor normalito que hace una clase interesante utilizando la maravillosa herramienta de la oratoria. ¿Cuántas clases hay? 3. Tú ya las sabes, repasémoslas. La política, pues esa la utilizamos todos, en realidad, aunque no seamos políticos, alguna vez hemos tenido que hablar, y el tema pues ha sido un poquito político, no hablando de colores, de partidos políticos, sino de polis, o sea, hablarle a la gente en general. Pero está una particular que es la religiosa, y la religiosa o teológica es la que utilizan los sacerdotes, los pastores, las personas que se dedican a llevar la palabra de Dios a las personas, que son teólogos, son sacerdotes, son personas que se dedican a eso, necesitan de una muy buena oratoria. De no hacerlo, lo que digan, como dije anteriormente, no tendría trascendencia, y de eso no se trata. La gente va todos los domingos a oír un buen discurso. ¡Qué rico! Yo no soy muy confesional en ninguna religión, pero me gusta entrarme de vez en cuando a algunas, especialmente a escuchar a los pastores y sacerdotes que han hecho el taller conmigo, para observar su progreso. De vez en cuando me encuentro con unos oradores magníficos, dignos de elogio, dignos de admiración, dignos de copia. Bueno,
La académica, pues obviamente es una oratoria que utilizamos casi en todos los campos del saber, porque los campos del saber se transmiten con oratoria, principalmente el profesor en la cátedra. Las personas que son auditivas, que son muchísimas, o sea que tenemos más carga auditiva, obviamente gozamos más la ciencia, las artes, la sabiduría, si la escuchamos. Y además también si la vemos, o sea, vemos el orador, o a través de la televisión o del cine, en la pantalla. Bueno, ¿qué utiliza la oratoria principalmente? Muchas estrategias, son 14, pero vamos solamente a mencionar las 3 más importantes. La elocuencia, por supuesto, ¿no? La elocuencia. La elocuencia lleva un mensaje psicológico de alto impacto, es psicológico, penetra en la mente, es incisivo, es importante. A ver un ejemplo. Yo no soy un hombre, yo soy un pueblo. Jorge Eliezer Gaitán. Yo no soy un hombre, yo soy un pueblo. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo traduces? ¿Qué te dijo realmente? Lo que sea que hubiera dicho, dijo algo con su voz y su postura, con su elocuencia. Penetró en mi mente y produce una adhesión a esa persona, o sea, produce un apego. Hablando de la oxitocina que hemos hablado en otros videos, ese orador con esa parafernalia, con esa elocuencia, con esa retórica, utilizando esos exordios maravillosos, hace que genere oxitocina en mi cerebro y me apegue a él. Y por eso la adhesión, y por eso millones de muertos. Jorge Eliezer Gaitán y tantos otros oradores que han sido amados por su pueblo. ¿Será en realidad por sus ideas? Tal vez sí, no las discutamos. ¿Por su política? Porque hubieran sido grandes gobernantes si hubieran sacado a su pueblo de la miseria total. Tal vez sí, tal vez no. No, hablemos más bien de su elocuencia, de ese factor, llamémoslo orgásmico, que produce la oratoria en la mente de las personas. Los exordios y las peroratas. Traje solamente 7 punticos de los 14 que hay. Vamos a hablar brevemente, no vamos a profundizar, porque seguramente tú estás interesado en la oratoria, en saber qué es la oratoria, pero tal vez en lograr algún grado bueno cuando te comuniques y tengas que usar esta herramienta maravillosa, la oratoria. De los 7 tenemos, primer punto, búscate un muy buen coach, un buen entrenador, una persona a la cual puedas depositarle toda tu confianza. Tiene que ser muy bueno, porque si no es bueno y te da unas indicaciones malas o te conduce por un camino que no es errado, tu oratoria no va a surgir y por el contrario, como que se va a demeritar, como que se va a marchitar, como que no va a lograr los propósitos que tendría que lograr. Eso lo tiene que hacer tu coach. ¿Por qué? Porque no es lo mismo Juan que Pedro. Somos distintos. Nadie debe hablar como otro. No debe imitarlo para nada. No, tiene que buscar en su propio yo, con la ayuda de su coach, cuáles son sus fortalezas. Y a través de esas fortalezas construir el orador. El orador se tiene que construir con un coach, no lo puede hacer solo. ¿Cómo lo hace solo? ¿Cómo? Bueno, sí, uno se ve en una cámara y se mira en un espejo, pero no, eso apenas da una dimensión pequeñita de lo que realmente tienes que observar, mirar, auscultar y decidir para ti, para tu favor, para tu idiosincrasia. ¿Qué tipo de orador eres? ¿Qué buscas? ¿Un vendedor de carros?
un maître en un restaurante en realidad son oradores, son comunicadores. Su oratoria es, digamos, sin exordios, aunque lo llevan por allá escondidos, y si lo llevan tanto mejor. No hay perorata, aparentemente, podría haberla. Un profesor sí, por ejemplo, y si no hace peroratas con su clase, no las subraya, no las magnifica, las deja común y corriente. Tercero, ¿cómo es su idiosincrasia? O sea, tú tienes un cuerpo, tienes una estructura, tienes unos pulmones, una garganta, una voz, un timbre tuyo, único. Y obviamente, pues tienes unos moduladores que hacen que tu voz sea así o asá. Y entonces te da una entonación, te da una forma única que se puede arreglar. El timbre no, todo lo demás sí. ¿Cómo es tu expresión de cuerpo? Lo que le quedaba bien a Jorge Eliezer Gaitán, tal vez no me quede bien a mí, de pronto me queda chillón, no es lo mismo. Tú tienes que buscar con tu coach cuál es esa formación corporal, ese lenguaje kinestésico y ese lenguaje cinético que casa con tu personalidad y obviamente con tus objetivos. ¿Cómo es tu condición y a quién le vas a hablar? O sea, ¿quién eres tú y cómo te vas a dirigir a tu público? ¿Quién es tu público? ¿Cuál es tu derrotero, tu sendero? El coach, entre el coach y tú mismo, tienen que estudiar muy bien ese capítulo porque es fundamental. No se puede hacer oratoria para todo el mundo lo mismo. Tienes que medir a quién le vas a hablar, cómo y cuándo. ¿Cómo es tu voz? El coach también tiene que hacerte una evaluación de tu voz para ver cómo logramos una mejor modulación y tu oratoria logra una mejor fluidez, una grandeza que estás buscando y vas a encontrar con tu coach. Quinto, ¿cómo trabaja tu mente en la tarea del lenguaje? Es decir, ¿cómo es tu expresión lingüística? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué estrategias manejas para que fluya el lenguaje? Para que el lenguaje encaje en forma perfecta y consecuente con tus propósitos, tus objetivos, lo que tienes que decir. O sea, ¿a dónde vas a llegar? ¿A quién vas a persuadir? ¿A quién vas a disuadir y por qué? ¿Cuál tiene que ser el grado de asertividad que vas a utilizar? ¿Quién o quiénes deben ser persuadidos? Entonces viene el público. No es lo mismo hablarle al público A que al público B, por ejemplo. Difieren, a veces difiere el público tanto que tienes que utilizar un discurso para ellos y un discurso para ellos. No es lo mismo hacer un discurso como monólogo para una sola persona que hacer un discurso para multitudes, por ejemplo, con muchas cámaras de televisión. Si eres un candidato presidencial, por ejemplo, entendemos que los están mirando 10 millones, 15 millones, 30 millones de personas, mucha gente. Inicie la construcción de su orador, no imite, no sea otro, lo que ya te dije. Hay que construir un orador en ti. No te cifres, o no, mejor no cifres tu destino en la oratoria a través de un video que viste y dices, ese orador me gusta, lo voy a imitar. Genaro, voy a decirlo, no me imites a mí ni a nadie. Tu coach te dirá que te queda bien y haz un orador totalmente original. ¿Quién es? Tú, eres tú. Bueno, les prometo que haremos una nueva clase de oratoria y obviamente filmaremos un nuevo video para los youtubers para que tengan una idea clara de lo que es la oratoria, cómo se aborda y cómo se aprenden las estrategias. No cómo imito a otro orador, no, porque, por ejemplo, por ahí he leído cosas un poquito terribles que ponen en Facebook, ponen en internet respecto de hablar para el público. Por ejemplo, dice, no habla como fulano de tal, mire cómo lo hace fulano de tal, así, mueve tus manos, sonríe como fulana, es que a fulana le queda bien. No, fulana es fulana y sutana es sutana.
dos personas diferentes, que a una le queda bien, a otra tal vez no, tal vez sí, pero generalmente cifremos en que eso no es lo correcto. Lo correcto es construir a partir de cero, ojalá, ese gran orador que tenemos que construir porque nos lo hemos propuesto. Bueno, les agradezco mucho que hubieran venido a la conferencia. Gracias, youtubers, los quiero mucho. Síganme viendo, voy a seguir poniendo videos para la oratoria. Pues puedo hablar con un poco de propiedad porque he sido formador de oradores unos cuantos años y tengo experiencia en ese campo. Sé cómo se comportan algunos de ellos y qué han logrado y cuáles son las dificultades que hay que sortear. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Que les vaya muy, pero muy bien. Gracias por haberme escuchado.